medida que un valor crece, el otro también lo hace, pero no lo hace de forma proporcional. Para esto, primero vamos a pensar cómo fue nuestra relación de contenidos. Vimos sistema de numeración decimal, las 4 operaciones básicas, y a partir de la división comenzamos a descubrir otros contenidos que están relacionados, como el de divisibilidad, que también está relacionado con la multiplicación. Vimos criterios de divisibilidad, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Fracciones, con las fracciones llegamos a los números racionales, empezamos a trabajar números decimales. También las unidades longitud, por ser una magnitud en la cual se utilizan muchísimo los números decimales, tienen un rol preponderante. Y una vez nos adentramos en este grupo de números racionales, ustedes además en los diversos prácticos fueron encontrándose con una serie de tablas y se empezó a hablar de proporcionalidad directa. Proporcionalidad directa inversa es lo que ustedes recordarán de la escuela primaria y parte de su escuela secundaria, regla de 3 simple directa y regla de 3 simple inversa. Pero nosotros no la vamos a ver bajo ese formato, sino que lo que vamos a construir es un poco la idea de qué pasa con la proporcionalidad directa, qué pasa con la proporcionalidad inversa. Otro elemento, contenido que surgió a partir de los últimos trabajos también fue el de porcentaje. Pero hoy nos vamos a centrar en proporcionalidad directa e inversa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de proporcionalidad directa? Si yo digo que un lápiz cuesta 20 pesos, 2 lápices van a costar 40 pesos, 3 lápices van a costar 60 pesos, 4 lápices van a costar 80 pesos. ¿Qué me está indicando esto? Acá hay una constante de proporcionalidad. Yo puedo establecer una serie de razones, es decir, de fracciones que representan lo mismo. 20 sobre 1 es igual a 40 sobre 2, es igual a 60 sobre 3, es igual a 80 sobre 4. Es decir, esto me da siempre un mismo valor que es 20. 20 es lo que llamamos constante de proporcionalidad. Es decir, a medida que un valor crece, el otro también crece, pero no de cualquier forma, lo hace de manera proporcional. Entonces, el valor de la constante lo obtenemos de hacer el cociente entre las dos variables que nos dieron. Ustedes seguramente en la escuela secundaria vieron las funciones lineales. No es que aquí nos vamos a adentrar en el tema de las fracciones, pero la realidad es que las magnitudes directamente proporcionales describen el gráfico de una función lineal que pasa por el origen. Es decir, si acá tenemos cantidad de lápices y aquí el precio, lo que vamos a ver es que vamos a encontrar que estos gráficos que representamos construyen una función lineal que es una recta. Esta recta representa y igual a k por x, donde k es ese valor constante que nosotros estuvimos viendo en el ejemplo de los lápices.
¿Qué pasa? Ustedes van a encontrar en el práctico casos donde hay un incremento de un valor de la relación y también del otro, pero no lo hacen de manera proporcional. Entonces ahí estamos frente a magnitudes que no son directamente proporcionales, a pesar de que un valor crezca y el otro también. No lo hacen de forma proporcional. El caso clásico son, por ejemplo, las ofertas. Les dicen, 1 kilo de helado cuesta 240 pesos, pero si te llevas 2 helados, 2 kilos, pagás 4,50. Es decir, si a mí me dicen que 1 kilo de helado cuesta, dijimos 240 pesos, pero que si yo compro 2 kilos me van a costar 4,50 en vez de 480, estoy frente a una relación en la cual es cierto, un valor crece a medida que aumentan los kilos de helado, también aumenta el precio que debo pagar, pero no crecen de forma proporcional. Es decir, si crecieran de forma proporcional, 2 kilos me tendrían que costar 480 pesos. Y no es eso lo que pasa. Entonces, en este caso van a describir también una recta, pero no de las características de la recta que podemos representar con las magnitudes directamente proporcionales. Otro caso que aparece en los problemas es el caso, por ejemplo, que es muy común en los empleos. Por ejemplo, si yo les digo, un empleado de una librería tiene un sueldo básico de 15.000 pesos más comisiones. Es decir, si vende 5 libros, le dan 20 pesos por cada libro. Es decir, su sueldo se va a ir incrementando a partir de ese básico, sí, de forma proporcional. Pero si yo tuviera que representar qué pasa con el sueldo, poniendo en el eje X la cantidad de libros y en el eje Y el sueldo en pesos, lo que va a pasar es que yo no parto de 0,0 para ver las comisiones. Parto de más arriba, porque su ingreso mínimo, venda o no venda, es de, dijimos, 10.000, 15.000 pesos, lo que quieran. Es decir, a partir de ahí es donde si vende un libro va a cobrar 10.020. Si vende 2 libros va a cobrar 10.040. Es decir, la recta no está pasando por el origen, la recta que describe esa situación. Pero sí, es cierto que a medida que un valor crece, el otro también lo hace. Lo que pasa es que no lo está haciendo de forma proporcional. Ustedes estuvieron haciendo ejercitaciones, problemas, donde tenían tablas y tenían que encontrar los valores que correspondían a esas tablas. En algunos casos tenían la parte superior, en otros casos la inferior, pero tenían que ir estableciendo relaciones. Entonces, ese tipo de relaciones, en muchos casos, lo que estuvieron haciendo fue ya estar trabajando con la proporcionalidad directa. Pero es importante que tengan en claro esto. Va a ser directa cuando yo pueda establecer esa constante de proporcionalidad y diga, a más lápices pago más, pero si yo hago el cociente entre lo que voy a pagar por los lápices y la cantidad de lápices, obtengo siempre el mismo número. Por eso hablamos de proporcionalidad directa. Recuerden, lo describe una función que es la función lineal, donde, a diferencia de lo que ustedes veían en la escuela secundaria, que la veían como igual mx más b, siendo b la ordenada del origen, en el caso de la proporcionalidad directa no hay ordenada al origen, es directamente igual k por x.
¿Qué pasa con estas otras situaciones que van a aparecer en los prácticos, en donde un valor crece, el otro también, pero no lo hacen de forma proporcional? Y otro caso como este, que un valor crece, el otro también, pero no desde el inicio. Es decir, eso pasa a partir de esos 10.000 pesos, que es el sueldo básico del empleado. Por ejemplo, es un ejemplo común de un hecho frecuente. Eso es proporcionalidad directa y se relaciona con las fracciones, porque yo, para obtener la constante de proporcionalidad, hago el cociente entre el valor en pesos de los lápices y la cantidad de lápices para establecer cuál es la constante. El otro contenido es el de proporcionalidad